Hermanos, que el Señor me los bendiga y que Dios me los guarde. Y aquí estamos con un tema bien especial. Espíritu de Dios. No hay una cosa más bella que escudriñar el Espíritu de Dios a través de su palabra. Nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La importancia de coger toda su palabra, porque de ella vivimos. La palabra nos dice en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este estudio vamos a ver por qué Dios quiere derramar el don de su Espíritu sobre toda carne. Primero vamos a empezar con ejemplos del Nuevo Testamento y después con ejemplos del Antiguo Testamento. Nos vamos a dar cuenta que Dios no cambia y derrama su Espíritu con el mismo propósito a través de su palabra. Esto va a estar bueno y delicioso cuando empecemos a escudriñar su palabra. Nos dice en Hechos 2:17 y 18, aquí se derramó el Espíritu Santo sobre 120. Y cuando la multitud empezaron a escuchar, no entendían lo que estaba pasando. Pero Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y empezó a decir, esto fue profetizado por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu, dice el Dios Todopoderoso, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Como la palabra enfatiza que cuando Él derrame de su espíritu sobre toda carne, profetizarán. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos Jesús con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué era tan importante que ellos obedecieran a la voz de Jesús, que no salieran de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo? Porque cuando iban a recibir ese Espíritu Santo, iban a recibir poder, como nos dice en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitan ese poder? Para que sean sus testigos. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que los discípulos obedecieron. Como 120 obedecieron a la voz de Dios. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué era ese estruendo? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene como Él quiere. Como en los días de Moisés, Él bajaba en una nube para hablar con Moisés. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma.
Y aquí, ¿qué vino del cielo? Un estruendo. Dios sabe hacer las cosas. ¿Por qué un estruendo? Para juntar la multitud. Y Lucas describe este estruendo como de un viento recio que soplaba. Este estruendo llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo, aleluya, se le aparecieron lenguas repartidas. Cada uno tenía esa lengua repartida especial para aquellos que iban a escuchar el mensaje que Dios iba a dar en cada uno en particular, en una lengua nativa. Y cómo las describe esas lenguas como de fuego, porque es que el mensaje de Dios es fuego. Cuando yo predico, yo dije, y termino de predicar, yo digo, wow, esa no fui yo. Uno siente un fuego. Uno trata de decir lo que predicó y no puede. Porque es Espíritu Santo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios toca nuestras lenguas, aleluya. Y viene aquí a nuestros corazones, como nos dice en Gálatas 4:6. Y dice que de la abundancia del corazón que habla la boca. Dios lo pone en nuestro corazón, tocando nuestras lenguas. Aleluya. Y empezamos a ¿qué? A profetizar, a hablar lo que Dios ha puesto. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esas lenguas tenían un mensaje. ¿Era para qué? Para traer las maravillas de Dios en sus propias lenguas que habían nacido. Por eso es que Dios repartió a cada uno esas lenguas especiales, ese idioma a cada uno. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, qué señal tan grande que estamos escuchando a estos que no hablan nuestro lenguaje nativo. ¿Cómo es eso? Esta señal está, wow. ¿Qué quiere decir esto? Decían ellos. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Pero Pedro se levantó con los 11 y ahí fue que le dijo, estos no están borrachos, esto fue profetizado por el profeta Joel, en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y cómo lo enfatiza? Doblemente. Y de cierto de mis siervos y mis siervas, aleluya, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Al igual como visiones y sueños, ¿para qué es? Para Dios mostrarnos, aleluya, el mensaje a través de esas visiones, a través de esos sueños. Varones israelitas, oíd estas palabras. Le decía Pedro en el día de Pentecostés a aquellos que estaban perplejos porque no entendía qué estaba pasando. ¿Y cuál es el mensaje?
las buenas nuevas de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, la imagen misma de Dios invisible, cómo se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo estaba escrito en el Antiguo Testamento, cómo el Mesías iba a sufrir. El siervo de Dios, el ungido. Lo vemos bien claro en Isaías 53 y con los otros profetas. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En otras palabras, él le dijo a todos: ustedes son asesinos. De verdad que hay que tener poder y denuedo del Espíritu Santo para hablar de esta manera, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuese retenido por ella. No era el mismo Pedro que lo negó 3 veces. Era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y empezó a hablarle del profeta David, del 25 para adelante, cómo él habló y profetizó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que ustedes tienen que hacer es que arrepentíos y bautícese, y después viene el don del Espíritu Santo. Es una promesa. Y vemos que 3,000 escucharon, recibieron el mensaje y fueron bautizados. Y después de eso, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pan. Perseveraban que en la oración. La importancia de recibir la palabra, creer en la palabra, bautizarnos, pero perseverar en su palabra para crecer. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿quién le puso en el medio ancianos de Israel y gobernantes del pueblo? Porque Pedro y Juan habían hecho un milagro en el nombre de Jesús, sanando un paralítico. Y cuando el Espíritu se manifestó en ese milagro, porque Dios sabe hacer las cosas, Él baja de una forma increíble. Hizo ese milagro, hizo ese don de su Espíritu para reunir a 5,000 personas que sabía Dios que iban a recibir su palabra, la palabra de Pedro, para decirle en qué potestad y en qué autoridad este hombre fue sanado. 5,000 fueron añadidas. 5,000 creyeron la palabra. Y después que le predicó a los ancianos y los gobernantes
la palabra enfatiza que Pedro, lleno del Espíritu Santo, después que ellos le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, bien claro, quiero que esto esté bien claro, que fue en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, al cual ustedes mataron, también con ese poder, lleno del Espíritu Santo, le habló de esa manera. De tal manera que cuando él terminó de predicar, ellos se decían, pero estos no son hombres sin letras. Aleluya. Pero los amenazaron a que no hablaran en ese nombre. Y puesto en libertad, después habían pasado una noche en la cárcel. Y después fueron amenazados. Y puesto en libertad vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Seguían en la oración, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero espérate, Pedro y Juan, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no me dice en el versículo 8, la palabra no enfatiza que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Hay que recordar la oración de ellos, lo que habían acontecido. Ellos habían puesto en la cárcel, habían sido amenazados, y no podemos dejar ningún miedo entre nuestro corazón. Hay que arrancar el miedo y poner el poder de Dios. Es cuando la duda viene, hay que arrancar la duda y poner fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso ellos oraban: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, porque ellos quieren ser testigos. Vemos aquí en Hechos capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba en la casa de Cornelio. Cornelio no era cualquier persona, era un gentil que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En esta ocasión él estaba ayunando y orando cuando el ángel se le apareció y dice: vete a buscar a Pedro. Y mientras él mandó los siervos para que buscaran a Pedro, Dios estaba también bregando con el corazón de Pedro, porque un judío no entraba a una casa de un gentil. Pero cuando llegaron los siervos, ya Pedro, ya Dios preparando su corazón, fue con ellos. Y cuando llegó a la casa de Cornelios, que Cornelios le dijo todo lo que había acontecido, él dijo: de verdaderamente sabemos que Dios no tiene preferencia de personas. Y le empezó a hablar las buenas nuevas de Jesucristo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos. Así como más de 3,000 varones se quedaron atónitos porque estaban escuchando las lenguas que
que a través de esas lenguas estaban transmitiendo el lenguaje de cada uno de ellos. ¿Cómo es posible? Estos fieles de la circuncisión que habían venido, así como esos más de esos 3,000, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, igualito como ellos lo habían recibido. ¿Cómo sabían? Porque los oían que hablaban en lenguas. A través de esas lenguas había un mensaje. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Vemos en Hechos 11 cómo cuestionaron a Pedro por entrar en una casa de un gentil. Y él explicó la situación, lo que aconteció a esos judíos. Y nos dice en el versículo 17 del capítulo 11 de Hechos: si Dios pues le concedió también el mismo don, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vemos aquí en Hechos 19. Dice que Pablo, estando en Éfeso, se encontró con ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estos discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Esas lenguas traían un mensaje específico del Dios Altísimo y profetizaban. El don de lenguas trae un mensaje de Dios. Lo vemos bien claro en 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Y esto lo repite 3 veces. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza por segunda vez edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que lenguas, que profeticéis. ¿Por qué? ¿Por qué él enfatiza que profetizar es tan importante? Y no solamente que es más importante, ¿verdad? Dice, es mayor, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A menos, esas lenguas pueden ser igual, al mismo nivel de profecía, si se interpreta. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Ahí lo dice por 3ª vez. Así que si quisiera que todos vosotros hableseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las
las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aquí dice, las lenguas, si no se entienden lo que dicen, le estás hablando al aire. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, que habla para Dios y edifica a uno mismo, que ya como leímos anteriormente, pues mira, pide en oración, porque es Dios que quiere dar un mensaje. Pide en oración para poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dios no te está dando esas lenguas para que te edifiques nada más en su espíritu. Es porque Él quiere que pidas en oración interpretarla para que no te quedes sin fruto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, mira eso, incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Todo en orden. No a lo loco. Y si no hay intérprete, Pablo le dice, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Pero si vamos a hablar para uno mismo y para Dios, vamos a pedir en oración interpretarla. ¿Para qué? Para que no nos quedemos sin fruto. Este mismo capítulo nos trae 2 versículos bien importantes. En el versículo 21, y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cómo es eso? Las lenguas son por señal a los incrédulos. ¿Y quiénes son los que incrédulos? Dice en el versículo 21, está hablando de este pueblo, el mismo Dios a través del profeta Isaías le profetizó. Con otros labios le hablaré a este pueblo. ¿Por qué? Porque son incrédulos. El sacerdote, el pueblo, el profeta falso y el sacerdote falso están todos contaminados. La mesa que sirve están llenos de vómito sucio. ¿Quién le dará entendimiento a este pueblo incrédulo?
mandándole Dios a Isaías. No quieren escuchar. Y esto lo vemos bien claro cuando Pablo está hablando aquí, esta profecía de Isaías 28. El sacerdote y el profeta eraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, eraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá? Porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Y así mismo se cumplió en el día de Pentecostal la señal. ¿Cómo es posible que están hablando las maravillas en nuestro propio lenguaje? Vemos en 1 Corintios 12 cómo el Espíritu se manifiesta en diferentes maneras, como dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Él se manifiesta diferentes maneras, como Él quiera, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Se mueve a través de la palabra de sabiduría. El Espíritu se mueve a través de ¿qué? De la palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro por dones de sanidades, como lo hizo en Hechos, capítulo 3, que juntó la multitud por aquella sanación que hizo, y 5,000 creyeron en la palabra de Pedro. Él se manifiesta dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro descendimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas, como hizo en el día de Pentecostés. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el día de Pentecostés repartió lenguas únicas cada uno para los que iban a escuchar las maravillas de Dios en sus propios lenguajes nativos. 1 Corintios 1:22, judíos piden señales. Un momento dado, los judíos dicen, danos una señal, Jesús. Y Jesús dijo, la única señal que van a tener es a Jonás. Como estuvo en el pez por 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Piden señales los judíos. Y los griegos buscan sabiduría. En estas 3 ocasiones que se habla en lenguas, hay un mensaje que Dios quiere transmitirles para que crean, para traer que sus maravillas, su mensaje. En estas ocasiones, con los griegos, buscando la sabiduría es suficiente. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Gloria a Dios. Vemos aquí en Hechos 2:41 que esos 3,000 recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día y perseveraban. Hechos 4:4, como 5,000 escucharon a Pedro y creyeron. Hechos 8:17, samaritanos creyeron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo.
¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? Nos dice, pero era algo poderoso. Ese poder se manifestó de tal manera que Simón quería pagar para recibir este poder para cuando pusiera las manos para su propio beneficio quería. Gloria al que vive para siempre. Las otras señales de Felipe lo seguían, pero aleluya, ese poder del Espíritu Santo, él dice, espérate, yo te doy dinero por esto, Pedro. Hechos 8:37, el eunuco, vino Felipe, le predicó, que lo llevó a donde él, a través del mismo Espíritu lo llevó y le predicó y dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Y cuando salieron de esas aguas, el Espíritu trasladó a Felipe, lo puso en otro lugar donde siguió predicando. Hechos 9:17 vemos a Saulo, cómo estaba ciego por 3 días. Y Ananías vino donde él y le dijo lo de su llamado, cómo iba a sufrir por el nombre de Jesucristo. Y era necesario que Ananías viniera, porque él necesitaba recibir ese poder del Espíritu Santo para ser sus testigos por el llamado tan grande que tenía. Necesitaba de ese poder para ser sus testigos. Aleluya. Recibió la vista y también lo mandó a que fuere bautizado, invocando el nombre de Jesús, lavando sus pecados. Hechos 13:48, los gentiles oyeron esto, se regocijaban. ¿Por qué? Porque buscan sabiduría. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vemos Hechos 16:14, cómo Lidia estaba escuchando a Pablo hablar. El Señor le abrió el corazón y fue bautizada con su familia. Hechos 16 vemos un carcelero donde de momento hubo un terremoto y en esa cárcel estaba, aleluya, Silas y Pablo, que fueron azotados duramente por echar un demonio de una muchacha de adivinación, de un espíritu de adivinación, y estaba en la cárcel cantando. De momento se abrieron, ese terremoto abrió las puertas y las cadenas fueron soltadas y el carcelero se quería matar y Pablo dijo, no te mates, estamos todos aquí. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos como el carcelero lo llevó a su casa para sanar sus heridas de tanto que lo habían azotado. Y mientras, me imagino yo a Pablo mientras sanaba sus heridas, hablando de Jesucristo, las buenas nuevas. Y dice que el carcelero y su familia fueron bautizados. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 5, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ay, o una vez más le dicen asesino a todos los que están escuchando. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿Cuál es el requisito de recibir el Espíritu Santo? Obediencia. Y eso nos lo dice bien claro en Juan 14. 3 veces el mismo es Señor Jesucristo hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador no solamente es consolador, es Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis. ¿Por qué el mundo no lo conoce, pero ellos sí? Porque mora con vosotros, hablando de él mismo. Yo moro con vosotros, yo estoy con ustedes, han escuchado mi palabra, han recibido mi palabra, pero no solamente moraré, estará en vosotros. Aleluya. Y después de eso dice, y no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día, ¿cuál día? El día de Pentecostés. Por segunda vez le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por tercera vez dice, respondiendo Jesús, y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es el requisito? Aleluya. Amarlo, guardar su palabra. Gloria al que vive para siempre. Ahora vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento. Una vez más, el Dios Todopoderoso dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Lo mismo Dios hizo en el antiguo con sus profetas. Aleluya. Derramó su espíritu para que lleven el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Nos dice en Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios, de Cristo, que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vemos aquí el primer ejemplo, Samuel hablándole a Saúl. Después de esto llegarás al collado de Dios, encontrarás una compañía de profetas que están profetizando, aleluya. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, porque así es que viene el Espíritu, con poder. ¿Para qué? Para profetizar, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aconteció luego que al volver Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó? Y profetizó entre ellos. ¿Qué transformación bella! Lo vemos bien claro aquí, aleluya, del ejemplo que acabamos de leer.
con Saúl. Dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otro ejemplo, Moisés y los 70 varones. Números capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, Moisés. ¿Cuál es el espíritu que está en él? El espíritu de Cristo, que es el espíritu mismo de Jehová, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldra y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Interesante. Dios le dice a Moisés, reúneme 70 varones que vengan al tabernáculo, y solamente 68 se aparecieron y 12 quedaron en el campamento. Y cuando Dios derramó su espíritu sobre ellos, ¿qué pasó? Profetizaron. Y aquellos 2 que se quedaron en el campamento, también cayó y se derramó el espíritu sobre ellos, y ¿qué hicieron? Profetizaron. Y mira lo que viene. Viene un joven, Josué, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Edad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Por razón que Moisés, llamado el más manso de su tierra, el más fiel de su tierra, el corazón de él deseaba que todo el pueblo tuviera el espíritu de Jehová. ¡Wow! Para que también lleven su palabra en su boca. Que ellos también tengan ese poder. Aleluya. Esa palabra en sus corazones, para que de la abundancia del corazón hable la boca y puedan ministrarse el uno al otro. Pero lo más lindo es que ese deseo que Moisés tenía fue cumplida en el del día de Pentecostés. Este poder del Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo, dijo Pedro, que es una promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es para ustedes, para sus hijos, para todo aquel que en él llamare. Gloria a Dios, para que sean testigos, para que lleven, aleluya, en su corazón, y de la abundancia de su corazón hable la boca y puedan decirle este mensaje de salvación a toda criatura, porque Dios lo que quiere en su corazón es derramar, aleluya, sus palabras, para que sean testigos, porque Dios quiere que todos vengan a un arrepentimiento, que nadie perezca. Dios necesita testigos llenos del poder de Dios, que Él pueda derramar este don y hablen con denuedo.
Vemos Miqueas capítulo 3 versículo 8. Decía, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Para hablar de esta manera y para denunciar, necesitamos poder para ser sus testigos. Vemos Jeremías. ¡Wow! Cómo Jehová, aleluya, extendió su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué he puesto tus palabras en tu boca? Mira que te he puesto en este día, ese mismo día que toca su boca, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Poder del Espíritu Santo. Y vemos un momento dado, eso fue en Jeremías capítulo 1, pero vemos un momento dado en versículo 20 que fue bien fuerte para Jeremías, de tal manera, aleluya, en versículo 8 que dijo, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su poder. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Necesitaba el poder del Espíritu Santo tocara una vez más, aleluya, y cuántas veces más lo tocara, ese poder, ese denuedo para que seguir siendo testigo. Me recuerda esto mucho lo que Pedro pasó y Juan cuando fueron amenazados en el capítulo 4 y vinieron a los suyos, le contaron la amenaza, cómo estuvieron en la cárcel toda la noche y oraron por denuedo, aleluya, por un toque del poder del Espíritu Santo, porque habían sido amenazados. Los profetas, el mismo Isaías también, Dios tocó sus labios con carbón, aleluya, para quitar su culpa, para limpiarlo. El mismo Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, Isaías, yo voy, envíame a mí. Y ahí sabía Dios que vas a hablar, pero no van a entender, no van a recibir. Y hasta el mismo Isaías dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? En ese Isaías capítulo 6, versículo 11, el Señor le dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Seguiré tratando con mi pueblo, que son incrédulos, que no quieren recibir mi palabra. Vemos Juan el Bautista y sus padres, Lucas capítulo 1 versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. ¿Quién es grande delante de Dios? Juan el Bautista. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque el llamado de él era que profetizar, preparar, ser la voz en el desierto, preparar el camino para el Señor Jesucristo, para nuestro Señor. Vemos en Lucas capítulo 1, 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y profetizó. Lucas 1, 41, vemos su madre siendo llena del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, solamente un saludo, ella no sabía lo que había acontecido con María. Dice que la criatura saltó en su vientre y
Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué aconteció? Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¡Wow! Poderoso. Y aquí por último, terminando este estudio, me llama la atención Mateo 4. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches estuvo hambre, estaba en una debilidad. Y viene el enemigo y vemos la tentación, las tentaciones que hizo a través de ese desierto mientras estaba ahí ya en su debilidad. Pero el poder de Dios se perfecciona y reposa en la debilidad. Pudo vencer esa tentación en su debilidad. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la palabra de Dios. Está escrito. Pudo luchar porque se mantenía en la palabra de Dios, amando la palabra de Dios. En su debilidad dependía del poder de Dios que lo perfeccionaba. Aleluya. Y cuando salió, aleluya, que después que se fue el Satanás, los ángeles vinieron y lo fortalecían, aleluya. Salió de ahí, dice, mira el versículo 14, me encanta. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Para qué? Para profetizar, para enseñar, para hablar las cosas grandes del Dios Altísimo. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, poderoso Dios, mi alma te adora. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ese Hijo, ese Jesús, ese Manuel, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la misma gloria de Dios y la misma imagen y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso que Jesús volvió en el poder para ser testigo, en el poder, con ese denuedo del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y a través de esa profetización, ¿verdad? De esas profecías, de enseñar, de predicar, viene que van a venir vituperios, aleluya, como nos dice en primera de Pedro 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gracias, Dios mío, por este estudio, Padre Santo. Gracias porque tú no cambias, tú eres el mismo. Tú anhelas derramar tu espíritu sobre toda carne, sobre tus siervos y tus siervas. Es una promesa para todo aquel que en ti cree. Aleluya. Y es bautizado. Es una promesa
Vamos a recibir ese poder para ser tus testigos y hablar de las grandezas tuyas. Gracias, Espíritu Santo, por este estudio. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga y vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Para adelante y para el cielo. Amén.